Primera de Timoteo, capítulo 5. Leemos desde el versículo 3 hasta el 16. Del 3 al 16. Dice así la palabra de Dios. Leemos las escrituras y luego oramos. Primera de Timoteo 5, 3 al 16. Dice así: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación de su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Oramos. Dios bueno, Padre eterno, cuánta riqueza hay en tu palabra, pero también cuán dura a veces nos parece, Señor. Ella trastorna nuestros propios criterios, los principios aprendidos en este mundo caído, y nos hiere muchas veces, pero nos hiere para nuestro bien. Bien, a través de Pablo le encomendaste a Timoteo que enseñara todas estas cosas, como tú se las habías enseñado a Pablo, como Pablo le encomendó a Timoteo, Señor. Y lo hiciste con una petición solemne, delante de los ángeles, delante del Dios, delante de Cristo, para que Él cumpliese valientemente esa petición de enseñar doctrina y administrar y conducirse y enseñar a conducir a los hermanos en la iglesia, en tu casa, Señor. Hoy también te rogamos esa ayuda, que nosotros podamos asimilar tu palabra y que podamos guardar fielmente este testimonio y aplicarlo a nuestras vidas y a nuestra iglesia, por amor a ti, Señor, y por amor a lo que has hecho por nosotros. Espíritu Santo, yo sé que el calor nos agobia, nos endormece, pero te ruego que nos atentos y dispuestos, que nuestro ser esté involucrado en este tiempo también de adoración, y que eso sea un gran motivo para esforzarnos a escuchar tu palabra. Glorifícate a través de tu palabra, edifica tu iglesia, salva pecadores, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos entonces en nuestra serie de la iglesia, las misericordias y la piedad, ¿ok? Primera de Timoteo, capítulo 5, del 3 al 16, y hoy nos toca ver un solo versículo, el versículo 16. Ya hemos visto lo anterior, pero lo que vamos a hacer es ver brevemente el versículo 16, como hemos estado considerando los otros versículos, y hacer este sermón para finalizar esta serie un poco más práctico, dando algunas indicaciones a la luz de los principios que nos da Timoteo o Pablo cuando le escribe a Timoteo, y a la luz de otros principios de las Escrituras. ¿Ok? Cuando veíamos este pasaje de Timoteo, dijimos que no solamente lo veríamos considerando lo que dice específicamente
de manera práctica este pasaje. ¿Qué dice de manera práctica? De una manera específica. Bueno, examina a quién vas a ayudar con los recursos de la iglesia, haz una lista, manda que las viudas jóvenes se casen, las que no son tan jóvenes, que sean fieles al Señor, castas y que sirvan, si se puede, oficialmente en la iglesia. No solamente vamos a ver esos que ya lo hemos considerado, pero no solamente enfocándonos en esas cosas prácticas por ahora, sino que queríamos ver en qué estaba pensando Pablo para dar este tipo de indicaciones. Alguno dirá, ¿por qué tan duro, Pablo? ¿Por qué Pablo le dice, oye, si nosotros somos los misericordiosos de los misericordiosos, los buenos de los buenos? Pero, ¿qué está pensando Pablo? ¿Por qué da estas instrucciones? ¿Qué criterios está manejando? ¿Cuál es la teología detrás de estas indicaciones? ¿En qué principios está considerando Pablo? Y al verlo de esa manera, hicimos 3 encabezados. Uno de ellos es el cuidado de los necesitados y el orden de responsabilidades. El cuidado de los necesitados como una responsabilidad de la iglesia. Pero eso sí, usando las palabras de Pablo, de los verdaderos necesitados. De los verdaderos necesitados. Y cuando hablábamos de orden de responsabilidades, hablábamos que Dios por diseño estableció un orden. Que Él iba a proveer a los necesitados también a través de los familiares. Es decir, yo debo como cabeza de hogar hacer todo lo necesario que sea lícito para proveer a mi familia y a mis propios necesitados. ¿Quiénes son mis necesitados? Los que están desamparados o los que están pasando por una dificultad, alguna necesidad y son parte de mi familia. Recordábamos, no solamente se trata del círculo familiar, el núcleo familiar, esposa, esposo, hijos, sino que Pablo también le da una indicación importante a Timoteo, que era que el hecho de que cuidásemos de los nuestros, de nuestra familia, que aprendiéramos a ser piadosos primero con los nuestros, implicaba que debíamos cuidar también de nuestras abuelas. Si alguno tiene nietos o hijos, que aprendan a ser primero, ¿recuerdan? Primero piadosos con los de su propia familia. Entonces hablamos de nuestra familia extendida también. Dios de alguna manera lo ha puesto como nuestra responsabilidad para cuidarlos cuando están en necesidad. Y hoy vamos a ver de nuevo por qué. Además de que es un orden establecido por Dios, vamos a ver otra razón de por qué la familia debe atender a sus propios necesitados, como en este contexto eran las viudas. ¿Ok? Luego hablamos de santidad y testimonio. Él menciona que sean irreprensibles. Manda esto para que sean irreprensibles. ¿Quiénes debían ser irreprensibles? Debían ser irreprensibles todos. Tanto la iglesia como institución, como aquellos que formaban parte de la iglesia. ¿Irreprensibles en qué? En cumplir sus responsabilidades con sus familiares, hablando en un sentido económico, financiero. Por eso es que el versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un... Cosa grave es eso. Los incrédulos mantienen a los suyos y los de la iglesia no, los cristianos no. ¡Qué golilla! Peor que los incrédulos, imagínense eso. En ese sentido, hay una santidad. La iglesia debe ser santa en la manera de conducirse y de cuidar de los suyos como institución y de nosotros como miembros de una iglesia. Y testimonio hablábamos porque también la parte de ser irreprensible quiere decir que no tenga algo que por donde se pueda prender. Entonces, no es de buen testimonio ni para los de afuera ni para los de adentro que nosotros no estemos cumpliendo las responsabilidades como iglesia y como individuos, como cristianos que Dios nos dejó. Debemos ser irreprensibles por causa de lo que Dios ha establecido. Importante. Quiero volver rápidamente al primer encabezado para que lo recuerden. Cuando hablamos del cuidado de los necesitados, decíamos que la iglesia es que columna y baluarte de la verdad. Pero la iglesia es otra cosa, nos dice 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 14 y 15. Es casa de Dios. Y como casa de Dios, Dios espera que en su casa haya alimento
para el necesitado. Citábamos Malaquías y veíamos que eso era algo sumamente importante, porque la iglesia era el medio que Dios usaba para cumplir sus promesas con algunas personas. La iglesia es el medio que Dios usa para proveer a los desamparados. Dice en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, que Jehová es padre de huérfanos y padre de viudas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo los protege? A través de su iglesia. El pueblo de Israel no ofrendaba, estaba robándole a Dios, dice Malaquías. Dios dice: maldito soy con maldición porque me habéis robado. Y eso era porque estaba quedando mal el nombre de Dios. Porque Dios, en un sentido, se vería como infiel, porque no había lo suficiente en su casa para él cumplir sus promesas, y todo el sistema de adoración se estaba viendo comprometido por el pecado del pueblo. Entonces, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Cuida y promueve, sostiene la verdad, pero también es casa de Dios. ¿Ok? Ahora nos toca un versículo y el último encabezado: fidelidad. Fidelidad y administración. Voy a redundar en algunas cosas, pero no me es gravoso porque quiero que eso quede bien sentado. ¿Ok? Fidelidad y administración. ¿Qué dice el versículo 16? Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. La primera pregunta que se nos pasa en la cabeza con este encabezado: ¿fidelidad de quién? Estamos hablando de la fidelidad de quién. ¿Quién es el que tiene que ser fiel? ¿A qué debe ser fiel? Bueno, debemos hablar entonces de la fidelidad de la institución. ¿Qué institución? La iglesia. La iglesia debe ser fiel. Y también estamos hablando de la fidelidad de alguien más, de los que conforman la institución, y esos son los miembros ordinarios. Tanto la iglesia como institución debe ser fiel a lo que Dios le ha encomendado, como cada uno de nosotros debemos ser fiel a lo que Dios nos ha encomendado como miembros y parte de su iglesia. Se espera que todos nosotros seamos fieles, tanto los oficiales que presiden y administran la casa de Dios como una institución, como aquellos que son miembros ordinarios. Pero muy importante, debemos recordar a quién representamos nosotros como casa de Dios, como la iglesia. Somos la iglesia de Jesucristo, y es menester actuar conforme a lo que Dios, a lo que Jesús ya nos ha enseñado a través de sus apóstoles. Y eso es precisamente llevar a cabo su voluntad. Entonces, para que me entiendan mejor, estamos hablando también de la fidelidad de Dios. ¿Dios es fiel? Por supuesto. Y una de las maneras de revelar su fidelidad y su carácter, ¿sabe que a través de qué? De su iglesia y de los que forman parte de ella. Dios es fiel. Estamos hablando también de la fidelidad de Dios. Y eso es sumamente importante. Debe ser sumamente importante para nosotros lo que comunicamos de Dios. La iglesia comunica algo de Dios. Estamos comunicando lo correcto. Entonces, eso es sumamente importante. La imagen que damos con la predicación y la imagen que damos con nuestra práctica de aquel que nos salvó. Debemos comunicar fielmente a Dios y decirle al mundo: Dios sigue siendo fiel a través de los medios que Él ha establecido. Si nosotros fallamos en nuestros deberes como miembros de la iglesia y como cuerpo de Cristo, definitivamente eso va a repercutir en la imagen que comunicamos del Señor. Usted es infiel y usted va a comunicar algo que no es correcto acerca de Dios. Lo mismo pasa con su iglesia. Recordemos entonces nuevamente las palabras dichas. La palabra de Dios dicha por medio del profeta Malaquías. Todo lo que implicaba eso, duramos un buen rato explicándolo.
Entonces nosotros, mis amados hermanos, necesitamos corresponder fielmente a lo que nos compete, porque tenemos un fuertísimo ejemplo de la fidelidad de Dios, que ha enviado a su Hijo a salvar a pecadores. Dios no quiere dejar sin protección a quienes prometió proteger. Repito eso. Dios no quiere dejar sin protección a quienes dejó o a quienes prometió proteger. Así que nosotros comunicamos algo acerca de Dios y entonces estamos hablando también de la fidelidad de Dios. Fíjense que nuestro versículo dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga conforme al diseño, al orden establecido de Dios. Si alguno tiene viudas, que sea fiel y sea piadoso primero con lo de su familia, dice el pasaje, y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas, a fin de que la iglesia pueda cumplir fielmente su responsabilidad con la que son verdaderamente necesitados. Hagamos una pregunta por ahora. ¿Qué pasaría si la iglesia desmedidamente e irresponsablemente estuviese dando dinero de manera descuidada a todo aquel que pidiera o a todo aquel que se hiciera pasar por necesitado? ¿Qué pasaría si la iglesia hiciese eso? ¿Estaríamos siendo fieles? No conforme a lo que hemos enseñado. Y además estaría promoviendo el pecado en medio de la iglesia. Siempre que nosotros no andemos conforme a los principios que el Señor dejó para conducirnos como iglesia, estamos yendo por un camino incorrecto. Si no tenemos cuidado nosotros en la ayuda o en lo que damos, si no se tiene cuidado, se podría llegar al punto de estar solapando el pecado de algunos y socavando la santidad de la iglesia. Recordamos que una de las cosas que Pablo quiere hacer es evitar el ocio y la irresponsabilidad. Por eso es que Pablo es tan detallado en los requerimientos para ayudar a las viudas. No es cualquier viuda que nosotros vamos a ayudar. Hay unas viudas específicas que debemos ayudar, no a todas las viudas. Él es específico en esos requerimientos. Por eso exhorta firmemente a los que no proveen para los suyos. Por eso es que amonesta que no se cuide de aquel que diga que es necesitado a diestra y siniestra sin una exhaustiva evaluación. Hermanos, la iglesia debe hacer también una evaluación de a quienes va a añadir a una lista de cuidado formal. Como hemos visto, Dios no quiere que por la iglesia querer ser más buena que Él, promueva la ociosidad, el chisme, la flojera, la pasividad, la irresponsabilidad en sus miembros. No quiere que Satanás cobre ventaja dentro de la iglesia. Es por eso que le da principios, le da requerimientos, le da detalles de a quienes van a ayudar. Y eso es lo que nosotros hemos estado viendo. No es a cualquier necesitado. Dios no quiere que por nosotros ser más buenos que Él, dejemos a los otros sin responsabilidades. Además que si la iglesia da desmedidamente, sin sabiduría, no habría suficiente para los que de verdad necesitan ayuda. Y precisamente eso es lo que se enfoca Pablo aquí, a la necesidad que hay de que la iglesia sea fiel en cuanto a sus responsabilidades, el cuidado de los necesitados. Que todos los que están desamparados, sin que nadie los cuide, como podría ser una viuda o un huérfano, encuentre asilo, refugio, cuidado en la casa de Dios. En la casa de Dios. Dios quiere que eso sea así. Él quiere que la iglesia cumpla con sus responsabilidades y que sea fiel. Hemos dicho, es responsabilidad de la iglesia cuidar de los desamparados, que de verdad lo son. Que de verdad lo son. Y eso es lo que enfoca Pablo acá. Dice nuestro pasaje: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad
lo son. Es el deseo de Pablo, por voluntad de Dios, que la iglesia sea fiel en cumplir sus responsabilidades. Por eso les reitera a manera de resumen y claramente que el que tenga viuda, sea hombre o mujer, que las cuide, con un propósito muy claro, para que no le sea gravoso a la iglesia. Y así la iglesia tenga lo suficiente para ser fiel en sus responsabilidades que Dios le ha encomendado, lo que debe cubrir. Fíjense que dice, y no sea grabada la iglesia. O sea, que hay manera de que nosotros podamos ser gravosos a la iglesia. Sí, claro. ¿Cómo podemos serle gravosos a la iglesia? Según este pasaje. Bueno, añadiéndole responsabilidades a la iglesia que no les corresponde a expensas de las nuestras. ¿Cómo le soy gravoso a la iglesia? Le doy una responsabilidad que no debe tener para yo no cumplir la mía. Pablo le manda a Timoteo que cuide de la iglesia, aún en el sentido de defenderla o protegerla de sí mismo y de aquellos que forman parte de ella. No es bueno que la iglesia sea agraviada con cuestiones que no son su responsabilidad, como por ejemplo en lo que atañe al cuidado de los pobres y necesitados que tienen ya familia que los cuiden. Hermano, si usted tiene sus necesitados, haga el esfuerzo de solventar esas necesidades para que la iglesia no sea agravada, para que la iglesia no cargue ese peso. Eso estaría mal hacerlo, estaríamos pecando, como dijimos ya hace 2 semanas. Por eso es necesario que todos estemos claros con este tipo de asuntos para no pecar por ignorantes. Dios no quiere que nosotros mismos seamos gravosos a la iglesia. No quiere. Quiere que usted sea fiel en su familia. Quiere que la iglesia sea fiel en sus responsabilidades. Quiere que todos como iglesia seamos fieles. Al punto que les dice, no le sean gravosos a la iglesia para que la iglesia tenga lo suficiente y haga lo que debe hacer. Pero supongamos, ¿qué pasaría si nosotros ignoramos las direcciones, las indicaciones de Pablo? ¿Qué pasaría con la iglesia? Le pasaría como le pasa a algunos que hacen un énfasis desmedido en las misericordias. ¿Conoce iglesias así? Tergiversan el uso del dinero. O lo dedican solo a los ministros, o lo dedican solo para atraer gente a sus congregaciones. Se vuelven fundaciones, centros de acopio, se vuelven en servidores sociales, centros sociales o centros de rehabilitación, pero no son iglesia. Terminan no siendo iglesia, porque no se comportan como tal, no se adora en santidad y orden al Creador y Salvador. No se predica el Evangelio de Jesucristo, sino que se muestra solo a través de las misericordias lo que es Dios. Y empiezan a tergiversar lo que dice la palabra de Dios. Yo no tengo nada en contra de los centros de rehabilitación, ni los centros de acopio, ni los centros sociales. Pero lo cierto es que la iglesia no puede volverse eso, por hacer un mal uso del dinero y por no usar sus recursos con sabiduría. ¿Ok? No se puede volver eso. Por eso nosotros debemos tener una buena administración. Debemos tener una buena administración donde se promueva el cuidado de los necesitados, pero también donde se promueva la proclamación de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Porque la iglesia es casa de Dios y también es columna y baluarte de la verdad. Entonces debemos hablar de administrar. ¿Administrar qué? ¿Cómo es eso que administrar? En nuestro encabezado está fidelidad y administración. ¿Cómo es eso de administración? ¿Por qué administrar? Bueno, lo digo porque los oficiales deben tener la capacidad de administrar la casa de Dios conforme a estos parámetros que nosotros hemos visto acá. Los oficiales deben tener la capacidad de administrar la casa de Dios conforme a los parámetros que Dios da en las Escrituras. Y la iglesia en general debe orar
La iglesia en general debe procurar y promover que así sea. Que se ande, que nos conduzcamos como la palabra de Dios dice. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Cómo hacemos nosotros para saber cuándo estamos administrando los recursos? ¿Cuándo estamos administrando bien o mal los recursos? En la práctica. Y es que cuando nosotros administramos bien nuestros recursos, mis amados hermanos, estableciendo límites y recordando el buen uso del dinero, usándolo con seguridad y deliberadamente para lo que Dios lo proveyó, nosotros estaremos procurando eficazmente el avance del reino de los cielos. Nos guardaremos santamente y seremos fieles al Señor. Pero ¿cómo discernimos cuando se está supliendo en lo correcto y cuando no? ¿Cuándo nos damos cuenta de que hay lo suficiente en la iglesia para cumplir con sus responsabilidades? Como es en el caso de cumplir las responsabilidades con las viudas de verdad. Bueno, yo creo que nosotros nos podemos dar cuenta si estamos bien usando el dinero o no, es llevando un orden o llevando un buen orden, estando enterado de cómo usamos el dinero. Usando cuentas, sacando cuentas o usando de la contabilidad. Viendo si nosotros estamos siendo fieles en cumplir lo que ya se nos encomendó para administrar el dinero. Si hay o no lo suficiente conforme a los criterios del uso de los recursos o partidas, como lo llamamos nosotros. Entonces, por eso debemos hablar de administración. Pablo sabía que era necesario tener una buena administración de los recursos para poder tener lo suficiente para los que de verdad lo necesitan. Administrese bien. ¿Conforme a qué nos administramos, Pablo? Conforme a estos criterios. Y los que son parte de la iglesia, que no sean gravosos de la iglesia, para que la iglesia cumpla bien su administración. Eso es básicamente lo que está diciendo. Entonces, Pablo quiere que nosotros cumplamos con nuestras responsabilidades, el ayuda de los necesitados y desamparados, pero también que cumplamos con otras cosas que son importantes que vamos a ver en breve. Debemos preguntarnos entonces, ¿qué es administrar? Yo lo busqué en la RAE y me salen varias cositas, 8 cositas de hecho, y hay 3 que me importan más dentro de esas definiciones. Administrar es ordenar, disponer, organizar. Eso es administrar. Otra dice suministrar o proporcionar o distribuir algo. Y otra dice graduar o dosificar el uso de algo para obtener mayor rendimiento de ello o para que produzca mejor efecto. Y eso es lo que es administrar, y eso es lo que nosotros debemos procurar dentro de la administración de la iglesia. Los oficiales deben ordenar, disponer, organizar, deben suministrar, proporcionar o distribuir algo que son los recursos, graduar o dosificar lo que se da para obtener un mayor rendimiento. Eso forma parte de la administración y los que saben del área están empapados de eso. Pero una buena pregunta que debemos hacernos, y en especial para aquellos que son oficiales de la iglesia o que desean ser oficiales y para todos nosotros, ¿en qué debemos gastar el dinero de la iglesia? ¿Cómo lo administramos? Esa es una buena pregunta. ¿Qué hemos aprendido? Que la iglesia es responsable de ¿quiénes? De los necesitados, ¿verdad? De los que están desamparados, de los que son realmente necesitados, de las viudas que son realmente viudas, de las viudas de verdad. ¿Ok? Entonces, en la administración de la iglesia como partida se debe tener partidas para los necesitados, desamparados, que haya comida, que haya alimento en la casa de Dios. ¿Ok? Pero hay otras áreas, eso es lo que hemos aprendido hasta ahora. Pero voy a extenderme un poco más ahora, usando este recurso y principio de administración. Hay otras áreas que son importantes que tienen que ver con la promoción de la verdad. ¿Por qué? Porque la iglesia es casa de Dios y es columna y baluarte de la verdad. Sostiene y promueve la verdad. Entonces, ¿para qué se ha de usar los recursos en la iglesia? Bueno, para los necesitados,
pero también para la proclamación del Evangelio. Y esto de la proclamación del Evangelio es más amplio todavía. ¿Por qué es más amplio? Bueno, porque la proclamación del Evangelio incluye que los recursos deben ser usados para que el Evangelio se expanda a través de sus ministros que predican cada semana para la salvación de los perdidos y para que todos cumplamos la labor, como nos dice más adelante este pasaje. Justamente después de hablar de las viudas, de esas necesitadas, habla de otro tema. Y ese tema es los ancianos. ¿Y de qué habla de los ancianos? Que los que se encargan de enseñar y predicar y lo hacen bien, sean tenidos por doble honor. Está hablando nuevamente de recursos, ¿ok? Entonces, el dinero de la iglesia debe ser usado para la proclamación del Evangelio, y la proclamación del Evangelio se alcanza a través de sus ministros, como nos dice más adelante Timoteo en este mismo capítulo. Pero también los recursos deben ser usados para otra cosa, que tiene que ver con la proclamación del Evangelio. Y eso es lo que nosotros llamamos las misiones. Para aquellos oficiales y siervos enviados a predicar a los no creyentes y o ayudar en la consolidación de iglesias. Y todo lo que tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque eso es para la promoción del Evangelio, para la proclamación del Evangelio. Entonces tenemos ministros, tenemos misiones, siervos enviados a predicar a los no creyentes o para consolidar alguna iglesia. Pero también los recursos de la iglesia deben ser usados para materiales didácticos. ¿Materiales didácticos de qué, pastor? Bueno, instrucción para confesiones de fe, para Biblias, para recursos para que los hermanos se preparen, libros, tratados, literatura, todo aquello que promueva de nuevo la proclamación del Evangelio. La proclamación del Evangelio. Estoy siendo específico para que tengan una idea más amplia, ¿ok? Tiene que ver entonces con los materiales en lo que nosotros podamos invertir para eso. Pero también tiene que ver con la comida para las misericordias y evangelismo. Como por ejemplo, nosotros como iglesia predicamos los miércoles, damos algo de comida, pero ¿qué hacemos? Enseñamos el Evangelio. Miércoles tras miércoles. Bueno, es bueno que invirtamos dinero en eso. ¿Por qué? Porque estamos proclamando la gloria de Dios a través de la predicación del Evangelio. Y además estamos mostrando un amor práctico a las personas que están en situación de calle. Entonces tenemos eso bien amplio. Pero también en la iglesia se deben usar los recursos para tener herramientas que faciliten el cumplimiento de la Gran Comisión y de la adoración congregacional. Que facilite el cumplimiento de la Gran Comisión, herramientas y la adoración congregacional. Nosotros nos sentimos cómodos, más cómodos cuando llega la energía eléctrica y podemos usar los ventiladores y los aires, ¿cierto? Sabroso. Pero a mí me agrada porque puedo usar el micrófono y no me degrado tanto la garganta, y además ustedes pueden estar más atentos. Y eso promueve la adoración y la enseñanza, y que nosotros podamos aprender las Escrituras. Eso es bueno también. Eso es bueno también. Entonces, también en herramientas que faciliten el cumplimiento de la Gran Comisión. ¿Cómo qué, pastor? Bueno, no solamente con lo que se encarga el sistema de adoración de nuestra iglesia local, sino también quizás, bueno, William, saben que estuvo en Los Ángeles, que estuvo, ¿no? Y trajo una foto con una camioneta bien fina, una Vans Grace Community Church. Así. Y un templo grandote, así bien lindo. Pero esa es una herramienta, hablando del vehículo, que puede servir para la promoción del Evangelio. Para también seguir guardando el sistema de oración de nuestra iglesia local. Eso podría ser algo bueno también. Eso podría ser algo, una herramienta, como por ejemplo, entre otras cosas que tienen que ver con la promoción y el avance del reino. Simplemente estoy poniendo algunos ejemplos para eso. Entonces, vemos que Pablo quería hacer un buen uso de los recursos, pero no quería que por hacer un mal uso de los recursos, el reino de los cielos se viese comprometido de alguna manera.
Y digo que se hubiese comprometido de alguna manera porque el reino de los cielos va a avanzar con o sin nosotros. Pero Dios estableció medios para que el reino de los cielos avance. ¿Ok? Y lo cierto del caso es que nosotros pecamos, y cuando pecamos, ciertamente estorbamos de alguna manera el trabajo que estamos haciendo como iglesia. Entonces, los recursos de la casa de Dios son para usarlos conforme a los propósitos de la iglesia, pero todo con orden y con cuidado. ¿Ok? Vemos que eso es sumamente importante. Pablo necesitó dinero para hacer algunos de sus viajes y las iglesias lo ayudaron. Lo ayudaron en la logística. Ellos ofrendaron y la iglesia promovió el avance del reino a través de nada más y nada menos que un predicador como Pablo. ¿Ok? Así se debe usar. Pero yo quisiese también dar algunas recomendaciones. Entonces, vamos a hablar de las recomendaciones para la iglesia. Hermanos, Pablo no hubiese podido hablar acerca del cuidado de las viudas, de la fidelidad de la iglesia, si en ese momento estuviese siendo inconsciente, irrespetuosa, infiel y desordenada con sus finanzas. ¿A qué me refiero? Me refiero a que nosotros podamos ser fieles en nuestra adoración con nuestras finanzas. Ellos, o Pablo, da estos principios porque había algo que administrar. Si no hubiese nada que administrar, no dice nada. No, si todos estamos pelando, ¿por qué le vamos a dar? Vamos a rebuscarnos. Pero había algo. ¿Pero por qué había algo? Porque habían fieles que ofrendaban. Recomendaciones para la iglesia: ser fieles en la adoración con nuestras finanzas, con respecto a las ofrendas. Mis amados hermanos, ustedes saben que nosotros, gracias a Dios y por la gracia de Dios, no porque seamos más inteligentes, no somos del falso evangelio de la prosperidad. Ustedes saben cómo nosotros recogemos las ofrendas. La gente ni se entera ni sabe si nosotros recogemos ofrendas. Que debemos madurar en eso. Debemos madurarlo. De manera que no es mi intención sacarle plata a nadie, pero sí ser fiel con la palabra de Dios, en que nos dice y que el Señor nos ordena y ve que es bueno que nosotros le adoremos con nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque con nuestras finanzas, en ese sentido, se mantiene el sistema de adoración de la iglesia y el avance del reino. Porque es un medio que Dios ha dejado. Debemos recordar y debemos administrarnos nosotros mismos para ser fieles a Dios en esto. Porque si Dios juzgó y trazó un juicio severo contra aquel pueblo, cuando habló el profeta Malaquías, y ustedes saben las salvedades que hice en la diferencia que había entre aquel pueblo étnico y la iglesia, pero si Dios trazó eso, ¿será que nosotros nos quedaremos indefensos? Debemos ser fieles a Dios en eso. Pero también debemos guardar nuestros corazones y descansar en el Señor. ¿Guardar nuestros corazones en qué, pastor? ¿Descansar en el Señor en qué? Bueno, yo le hablo de ese sustico que le da a uno, la inquietud que sentimos al ofrendar, porque no sabemos cómo van a usar el dinero. Entonces yo prefiero usarlo de esta manera porque yo no sé lo que hacen allí, y si son irresponsables, a mí me da miedo ofrendar. Espero que ninguno de nosotros nos haya pasado, pero sí pasa. Por eso hablo de que nosotros debemos guardar nuestros corazones y descansar en el Señor, que Dios ha dejado oficiales y nosotros hemos confirmado esos dones en ellos para que ellos puedan administrar con sabiduría los recursos que Dios ha dado. ¿Ok? Debemos guardar nuestros corazones y descansar en el Señor de que eso se está haciendo bien. Por eso también la iglesia debe orar por los que presiden, para que hagan un buen uso de esos recursos. Toda la iglesia. Seguramente también pueden dar sugerencias humildes. Y quizás me estoy metiendo en un lío porque a todo el mundo le gusta opinar. Pero dar sugerencias humildes en caso de ser necesario. En caso de ser necesario. Porque debe estar nuestra confianza puesta en el Señor, que Dios dones a la iglesia para que administraran los recursos. Esa debe ser nuestra fe al ofrendar. ¿Ok? No, bueno, pásame la factura de todo lo que compre, porque ¿cómo es eso?
dar sugerencias humildes en caso de ser necesario, orar por los que presiden, ser fieles en la adoración, guardar nuestros corazones y cuidar, me falta uno, exhortar con humildad y respeto a tiempo. ¿Por qué yo digo que exhortar con humildad y respeto a tiempo? Primero porque los oficiales son la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia y se les debe respeto. Tesalonicenses 5 nos habla de eso, hay que tratarlos con respeto y tenerlos en alta estima, ¿ok? Pero puede que alguno de los oficiales estemos fallando en algo y no nos hayamos percatado de eso, diáconos o pastores. O puede ser que alguno de los oficiales esté pecando extrayendo recursos ilícitamente y tú te diste cuenta de alguna manera. No, usted me dijo que no dijera a nadie que confiara en el Señor. Cuando dije que confiara en el Señor no quise decir que se quedaran callados si ustedes están frente a un robo. ¿Ok? Entonces debemos exhortar con humildad y respeto a tiempo para que eso no siga si se ha dado cuenta de esa situación y usar los pasos que Dios ha establecido para acusar a un anciano o a un oficial. La iglesia también debe estar atenta con sumo cuidado y mucha sabiduría. Por eso digo sumo cuidado y mucha sabiduría, porque la iglesia también debe cuidar. No ser policías, porque por eso Dios confirma oficiales en la iglesia. Debemos dejarnos presidir, pero debemos orar y cuidar a los oficiales y a cualquier cosa claramente extraña, preguntar. Una preguntita nomás. Además, para guardarnos todos, debemos velar también de eso. Para guardarnos todos. Por eso mismo es que nosotros como iglesia tenemos costumbre de hacer reportes financieros cada cuánto. 2 veces al año, ¿verdad? Aquí están. Nos guardamos nosotros, se guardan los otros oficiales y se guarda la iglesia y todos estamos guardados, estamos tranquilos y en paz. Paz y amor. ¿Ves? Entonces, exhortar con humildad y respeto a tiempo si es necesario, si se ve en la condición de hacerlo y si ve que es necesario hacerlo. Pero además, la iglesia como recomendación debe saber cuidar de los suyos o cuidar de los nuestros. ¿Qué es eso? Bueno, ya lo hemos visto en este mismo pasaje. Es decir, dentro de nuestras posibilidades, mis amados hermanos, y lo digo por el contexto del país, debemos tomar el consejo y ejemplo de Pablo que dio a los ancianos en Hechos 20 y lo que enseñó en otras de sus cartas. Cuidar de los nuestros. Dice 2 de Tesalonicenses 3:12. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coma el pan del otro. Coma su propio pan. Coma de lo que produjo. Coma su propio pan. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coma su propio pan. Como hemos aprendido, orden de responsabilidades, tenemos responsabilidades con los miembros de nuestras familias, con nuestras madres, con nuestras abuelas, si están en necesidad y forman parte de esta iglesia, haga lo posible por ayudarles y servirles para no ser gravoso a la iglesia. ¿Ok? Pero también debemos trabajar para cuidar de los nuestros, pero también para ayudarnos en las necesidades. Contexto del país. Yo sé que las cosas están difíciles, mi hermano, que no alcanza para nada, pero más aún debemos trabajar. No, es que no gano poco, entonces no trabajo. ¿Para qué trabajo? No, ese no es el pensamiento. Permíteme ayudarle. Ganas poco, trabaja 3 veces más de lo que debías trabajar antes. Es lo que Dios ha establecido. Sé fiel para que tengas que comer tú y darle a tus familiares. ¿Y sabes a quién más? A los que padecen necesidad. Por eso digo, ayudarnos en la necesidad. Una recomendación, ayudarnos en las necesidades. Hechos 20:31, el apóstol Pablo, el predicador, el misionero, el que se dedicó a la obra, ¿sabe qué hizo? Por tanto, velad, dice Hechos 20:31 en adelante. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.
Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, dice Pablo. Antes, ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así como ellos han trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. ¿Para qué propósito, según Pablo, del trabajo? ¿Solamente comérmelo yo? Ayudar a los necesitados. Ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es recibir que dar. Porque nos gusta, ¿verdad?, recibir, y más ahorita. No, más bienaventurado es dar que recibir. Que el Señor obre profundamente en nuestras mentes y nos haga entender eso. Más bienaventurado es dar que recibir, y el Señor nos ha ayudado mucho y nos ha ayudado a madurar, pero debemos seguir avanzando. En esto de ayudarnos a nosotros mismos en las necesidades, con respecto a la administración de los recursos y lo que tiene que ver con la iglesia y las finanzas, debemos también tomar este consejo de Pablo que le escribió a los de Filipo. Capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de... Está hablando de la humildad en este contexto. Luego pone de ejemplo a Cristo. Pero definitivamente esto tiene que ver también en todo momento. ¿Estás solamente tú pendiente de tus necesidades? ¿Acaso estás pendiente tú de las necesidades de tu hermano? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mirar por lo de nosotros nada más es una expresión de orgullo, de enaltecerse. Y eso es lo que está atacando Pablo allí. ¿Ok? Ser fieles en la adoración con nuestras finanzas, guardar nuestros corazones y descansar en el Señor cuando ofrendemos, orar por los que presiden, dar sugerencias humildes en caso de ser necesario, exhortar con humildad y respeto a tiempo en cualquier cuestión que salga, cuidar de los nuestros, trabajar en ese sentido, ayudarnos en nuestras necesidades los unos a los otros. Y a las viudas jóvenes Pablo le dice, por amor a la piedad, viuda joven, no sé si aquí hay alguna, no me acuerdo, pero bueno, por amor, hablo de joven, por amor a la piedad, cásese y eviten el pecado, no le den espacio a Satanás, críen hijos, cuiden de un hogar, así evitarán el pecado, el ocio, el chisme, el ser gravoso para otros. Pablo le dice en otras palabras, busquen oficio. Busquen oficio. A las viudas jóvenes, cásense. Es piadoso, es bueno delante de los ojos de Dios. A las viudas más ancianas y a las que no son viudas pero están solas, pida servir de manera formal en algún lugar dentro de la iglesia. Dedíquese a servir al Señor, a ser hospitalarias, a limpiar los pies de los santos, a ser ricas en buenas obras, a visitar a los enfermos, a vivir santamente. ¿No tienes esposo? Por alguna razón eres creyente. Hermano, dedícate a eso. Evita los tiempos de ocio y de hacer nada. Hay un lugar importante para que tú sirvas en la iglesia de Dios. Y eso precisamente, las indicaciones que da Pablo, es lo que quiere promover. Que sean así, que sirvan, que inviertan bien su tiempo en servir al Señor. Se quitaron por alguna razón de un compromiso matrimonial, ahora le queda el mayor compromiso de su vida. Desgástese para eso, los años de vida que le quedan. No se quede guardada solamente en su casa sin hacer nada. Es que yo no sé nada, es que yo no sé, es que no tengo. Sirva al Señor, busque la manera, estrategia, pida consejo para dedicar su vida al servicio al Señor. Eso es a las viudas más ancianas y a las que no son viudas pero están solas. Recogiendo todo lo que hemos dicho, quiero citar a un comentarista. Dice así: también notamos el cuidado con el dinero de la iglesia. Se mencionan 13 razones para no ayudar a todas las viudas.
Aquí no cabe el dicho, haz bien sin mirar a quién. Ni cabe aquello de que la iglesia tiene una función para el mundo entero. Desde el principio la iglesia procuró que no hubiera necesitado entre los creyentes. La iglesia debe cuidar y proveer para sus necesitados. De otra manera ha negado la fe y es peor que los infieles. Y si en tiempos de Pablo existían tantos requisitos antes de ayudar a débiles mujeres cristianas, viudas y miembros de la iglesia local, deberíamos preguntarnos por qué ahora se envían a toda clase de necesitados los fondos que pertenecen a los pobres de la iglesia. Tengamos cuidado de que la responsabilidad social no se convierta en irresponsabilidad cristiana. Seamos prudentes y buenos administradores de los bienes de la iglesia y no lo demos a cualquier persona, a fin de que haya lo suficiente para los necesitados de la familia de Dios. Eso lo dice un comentarista. Eso resume lo que hemos dicho en 3 semanas. Ahora, quiero aclarar algunas cosas y por favor no me malinterprete ni me descontextualice. Hemos hablado de los verdaderos necesitados, de aquellos que están en esa condición por providencia divina, pero no por irresponsables, flojos, ociosos, charlatanes o viciosos. De los verdaderos necesitados. A ellos, a esas personas que han sido irresponsables, flojos, ociosos y que están en una situación difícil por su propio pecado, a ellos hay que ayudarlos también. Cuando esas personas tienen humildad y quieren que sean ayudados y entienden que están así por su propia maldad, por su propio pecado, hay que ayudarlos también, pero bajo otros criterios, ¿ok? Todo tiene su lugar. No niego la ayuda a los grupos marginados o catalogados como verdaderos necesitados o vulnerables. No niego la ayuda. La Biblia establece la ayuda a las viudas, huérfanos y enfermos, pero establece límites para que no se cree una dependencia en aquellos casos en que puedan trabajar o que tengan familia. Establece límites, como lo hemos visto en el versículo 16 hoy. Como hemos visto, la Biblia no enseña un evangelio social o socialista. Las personas tienen derecho a comer en la medida que hayan trabajado para merecerlo. El que no trabaja, que no come. Entonces, haciendo estas aclaratorias, no me acuerdo cómo se dice, si caben las dos, perfecto. Es necesario que veamos que no es que queremos hacerle mal, o que no, simplemente queremos guardar los criterios bíblicos y establecer límites para que haya un orden y seamos fieles en lo que Dios nos ha mandado a ser fieles. ¿Quiénes forman parte de la iglesia? Todos los creyentes. ¿Quiénes deben hacer cumplir esto? Todos por amor a Dios, por santidad, por fidelidad. Claro está, los oficiales tienen una responsabilidad institucional para hacer cumplir estos principios en la iglesia. Sin embargo, si nosotros como miembros dejamos de ser fieles en lo que nos compete desde nuestros hogares, estaríamos espontáneamente llevando a la iglesia completa a que sea infiel en sus responsabilidades y en consecuencia, al mismo tiempo que la iglesia deje de ser fiel a aquel que la compró. Estaríamos promoviendo el pecado en vez de la santidad. Por eso no debe existir ociosos, flojos o negligentes. Y si hay, deberíamos exhortarlos y se siguen disciplinarlos. Los hombres y mujeres deben trabajar para cuidar de sí mismos, de los suyos y de los necesitados. Cada uno conforme a sus posibilidades. Claro está, yo sé que la situación está difícil, pero cada uno conforme a sus posibilidades. Y cada iglesia conforme a sus posibilidades, ¿verdad? Hay iglesias que abarcan más. Sé que no todos aquí serán incluidos en una lista formal para ser sostenidos por la iglesia, que es lo que se refiere Pablo aquí específicamente. Esa lista es exclusiva, como ya hemos dicho. Pero sé que tenemos que ayudarnos los unos a los otros, mis hermanos, como hemos hecho antes, y debemos seguirlo haciendo. Sé que la iglesia deberá asumir el ayudar a alguna familia durante un tiempo o esporádicamente mientras se recupera o sale de una situación difícil. Eso lo sé y eso lo vamos a considerar. Pero lo que debemos cuidarnos es de agravar a la iglesia innecesariamente. Innecesariamente. Ejemplo tenemos en Cristo, nuestro buen Jesús. Él cuidó de los suyos.
Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Madre, he aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo, ¿sabe qué hizo? La recibió en su casa. Jesús cuidó de ellos y promovió eso. ¿Ok? Qué gran ejemplo tenemos de nuestro Señor Jesús. Podemos ver a Cristo dando estas indicaciones entonces también a Pablo. Podemos ver al Señor cuidando de los suyos, pero también orando por los discípulos de todas las épocas. Pero también lo vemos cuidando a los desamparados y necesitados de su época. Hacía milagros, ¿recuerdan? Multiplicaba el pan. El Señor nos ayude a guardar estas palabras, estas recomendaciones, para que honremos a Dios como una iglesia. De verdad, que seamos fieles. Forma parte de nuestro orden. La iglesia, las misericordias y la piedad. El Señor nos ayude a aplicar lo que hemos aprendido en esta breve serie. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias por este tiempo. Tiempo donde nos has recordado algunas cosas, nos has enseñado a través de tu palabra. Un buen tiempo donde ya estábamos aplicando y haciendo algunas consideraciones más acerca de lo que hemos visto de este pasaje anteriormente. Qué bueno es saber que contamos con tu guía. Qué consuelo. Pero aquellos que presiden, también te ruego que guarden las palabras de Pablo a Timoteo. Que recuerden que tú les encomiendas estas cosas, Señor, delante de Jesucristo, delante de los ángeles. Deben cumplir estas cosas a cabalidad, fielmente, sin temer, porque tú estás con ellos y esta es tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ser sabios, a que este conocimiento no nos envanezca, que este conocimiento, Señor, no nos lleve a pelear, a desestimar o a cualquier otra cosa, Señor, que sea impropia, sino que nos ayude a ser sabios, a amar a los necesitados, que no nos lleve a ser indiferentes a todas las necesidades, sino que con sabiduría podamos abocarnos, Señor, a atender esas necesidades, con sabiduría, conforme a tu palabra, pues tu palabra es la que transforma y trae vida, Señor. Jesús, yo sé que tú nos dejaste ejemplo y viniste a salvar a muchas personas y has dejado a tu iglesia como un medio para que proclame tu evangelio también. Por eso te ruego, si de alguna manera, Señor, tú uses este tiempo para traer más convicción, Señor, a aquellos que no han creído en ti, de que tu palabra es verdad y que tú eres un Dios de orden, que has dado parámetros, que amas la verdad, que amas la santidad, pero aborreces el pecado de vicio, de ocio, de chisme, de negligencia, de pereza, de flojera, Señor. Que puedan venir a ti, por favor, Señor, en el nombre de Jesús.